Hola amigos de La Fuente Periodismo de Investigación. Hoy, en la entrevista desde La Fuente, nos encontramos con Pedro Velasco, actual asambleísta, miembro de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea y quien también fue miembro de la Comisión de Fiscalización y Control Político entre el 2021 y el 2023. En estos días de oscuridad que vive el país, se ve como los políticos viven una suerte de juego del florón y todos se quieren culpar unos a los otros por el tema de la crisis energética. Hoy en día se vuelve clave el papel de la central Coca-Cola Sinclair. Aunque se conoce que esta central tiene serios problemas de construcción, hoy es la que nos está salvando. ¿Cómo entender esta contradicción, asambleísta? Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Sí, la obra monumental que en su momento fue anunciada, la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, se constituiría en la salvadora de los problemas de generación eléctrica en el Ecuador, a tal extremo que se decía que las centrales térmicas o las plantas térmicas que funcionan en el Ecuador iban a servir solamente para casos de emergencia, porque lo que se pretendía es ir de a poco dejando de utilizar los combustibles fósiles y solamente depender de los recursos hídricos de las centrales hidroeléctricas. Esta obra, como para que tengamos un poco en contexto y antecedentes, fue iniciada su construcción en el año 2010. Aproximadamente duró 6 años en su terminación porque fue puesta en marcha en noviembre del año 2016. ¿Y cómo se componían los recursos económicos de esta obra? Tenía un costo en inicio aproximadamente de unos 2.000 millones de dólares aproximadamente. Iba a generar como 1.500 megavatios, de los cuales se financió el 70% de la obra en ese entonces, aproximadamente 1.700 millones de dólares, con préstamo del Exim Bank de China. Pero esto es parte de esa historia, porque luego la obra también fue asignada, porque parece que esos eran los compromisos que existían, de que quien prestaba los dineros, también ellos eran los que iban a poner la empresa contratista. Y la empresa contratista de esta obra fue Sinohydro, también Atado, empresa china. atado el financiamiento. Qué coincidencia, ¿no? De que se financia la obra por el Exim de China y lo propio se le asigna la ejecución de la obra a una empresa china, Sinohydro. Nosotros, como integrantes de la Comisión de Fiscalización y con la presidencia del directo amigo Fernando Villavicencio, se invitó a toda la comisión, y esto es importante resaltarlo, se invitó a todos los integrantes de la comisión a hacer una visita in situ, es decir, trasladarnos al sitio de las fuentes de captación que conocemos nosotros, que está en las dos provincias amazónicas, este proyecto, en la provincia del Napo y en la provincia de Sucumbíos. Ujú. Y lo propio íbamos a ingresar a la diría cuarto, o más que cuarto, porque es una catedral de máquinas, es una obra monumental en donde está prácticamente la operatividad. Después de esta invitación, solamente fuimos los dos asambleístas, Fernando y quien habla. Este viaje, recordando y revisando las notas que tengo yo, fue realizado el viernes 18 de junio del 2021. Viernes 18 de junio del 2021. ¿Y qué Ah, encontraron ahí? ¿Cuáles Además, son los primeros hallazgos que tuvieron? ¿Qué es lo que usted nos puede contar de cómo fue esa experiencia? Tal vez la primera vez en una central. así es. Es importante también mencionar que no fuimos nosotros solamente como asambleístas, también fueron los equipos de asesores de la función legislativa, también nos acompañaron expertos en geología, geotécnica e ingeniería mecánica, es decir, expertos profesionales que fueron a más de asesorarnos técnicamente, porque en estos temas uno tiene que ser honesto, no conoce la realidad de los procesos que se dan, pero precisamente los profesionales que fueron ya habían advertido con bastante antelación que primeramente no era el sitio exacto como para desarrollar una central hidroeléctrica, por muchos problemas, unas zonas volcánicas que están cercanas en el sector, el tema de la inestabilidad del suelo que se presentaba permanentemente, con erosiones, con deslaves permanentes. Sin embargo, de que esto ya fue advertido con mucha antelación, no se le tomó mucha atención y se ejecutó la obra. Cuando nosotros miramos y empezamos ya a recibir información de fuente directa, especialmente de SELEC, de la Corporación Eléctrica del Ecuador, de sus funcionarios, del representante de giro de negocios de la empresa de Coca-Cola Sinclair, el ingeniero Marcelo Reynoso, ya nos empezó a narrar los problemas, de la preocupación de que estaba bastante acelerada esa erosión regresiva, que él le daba 5 años y que podía ser inclusive un poco menos, en el que podía llegar esa erosión regresiva a la captación y con eso prácticamente se acabaría la inversión realizada en ese sector. Y que estaban pidiendo el asesoramiento técnico porque le sugerían ahí las construcciones emergentes de unas obras tipo gradas para efectos de que pueda mitigar
esa erosión y esos daños irreversibles. Esas obras se están haciendo, pero cada vez la erosión sigue avanzando y a veces yo he escuchado técnicos que dicen eso ya es plata botada. La erosión regresiva va a llegar tarde o temprano a las obras de captación. Vamos a perder una parte muy importante, tal vez toda la central misma. Sí, en efecto, ya se hicieron inclusive algunas obras urgentes que se habían recomendado y muchas de ellas quedaron prácticamente nuevamente en nada, porque inmediatamente fueron rebasadas por la fuerza de la naturaleza y tuvieron que nuevamente designar otros recursos económicos para ir paliando este problema. Es decir, esto ya se ejecutó. Luego de eso, de mirar lo grave de la magnitud del problema, nosotros nos trasladamos al cuarto de máquinas, a la catedral de máquinas que decimos, porque me acuerdo claramente las expresiones de Fernando cuando ingresamos ahí, dijo, esto no es pues cualquier cosa, porque entramos inclusive para que usted tenga idea, porque fuimos con los medios de comunicación, los periodistas, los técnicos profesionales, y nos transportaron desde el ingreso en bus, en una buseta. Entrábamos por túneles al interno y mirábamos ahí precisamente una construcción monumental, tremenda. Y ya fuimos adentrándonos a algunos sectores que nos llamaba mucho la atención porque ya nos habían dado la alerta de que en los distribuidores de presión, que ahí nos conocimos con otro nombre que les llamaban los caracoles, que es precisamente por donde baja con toda la presión el agua para mover las turbinas y hacer la generación eléctrica, estaban con fisuras. Y claro, el tema un poco restringido por la incomodidad de ingresar a esos distribuidores de presión, esos caracoles, pero sin embargo nosotros nos dimos los modos y con la autorización que nos dieron, pudimos ingresar hacia ahí. Y ahí se visibilizaba de forma muy clara de las fisuras que habían. Se nos trataba a todas maneras, porque estaban todavía algunos técnicos de la empresa Sinohydro, de decir que no, que eso ya estaba corregido, que eso no había ningún inconveniente, pero me pareció una posición en ese entonces del ingeniero Reynoso muy ética, porque así tienen que ser los profesionales, en decir que están las fisuras y que eso no se va a poder solucionar fácilmente, que eso es complicado. Y que muchas de esas turbinas que vinieron inclusive del extranjero venían ya como utilizadas, no eran de fábrica, no eran nuevas. Y se evidenció en ese entonces aproximadamente más de 7.000 fisuras. No era una, no eran 10, eran como 7.000 fisuras. El problema era el acero, que no era el de la calidad que se había previsto, pero también yo he visto algunas entrevistas de Fernando que decía eran 7.000 u 8.000 en ese momento y ahora aparentemente se han duplicado. ¿Qué es lo que conoce al respecto? Sí, nosotros pudimos verificar, y eso nos consta a mí personalmente, Fernando ya dio en su momento sus declaraciones, lo hizo, los medios de comunicación que estuvieron ahí recogieron toda la información y las evidencias, los hallazgos que encontramos, y yo pude verificar precisamente esos filtraciones que fueron las fisuras más evidentes y las tenían inclusive señaladas con una especie de marcador, pero ahí parecía un rompecabezas porque tenía rayas por todo lado, es decir, no era una sola, sino ahí estaban donde tenían que solucionar el problema, donde tenían que arreglarlo. Pero hablar de unas 10, 20 se puede, pero hablar de más de 7.000 fisuras, y hoy que conocemos nosotros que se han duplicado más todavía, es decir, nunca fue la solución eso. Y claro, no se podía evidenciar todavía las falencias técnicas que podía generar esta central hidroeléctrica porque estaba funcionando al 50%. Si funcionaba al 100% de su capacidad, es decir, si empezaba a generar los más de 1.500 megavatios que estaba destinada, porque así fue la planificación, yo creo que desde hace mucho tiempo hubiese generado bastantes problemas. Hubieran hecho No, más fisuras. no hubiese aguantado y se hubiesen Claro. prácticamente destapado muchas más fisuras. Sí, así es que, ¿cuál fue la recomendación? La recomendación de los técnicos que nos acompañaron y la recomendación del mismo profesional responsable de Coca-Cola Sinclair en ese entonces, del giro de negocios, el ingeniero Reynoso, nos manifestó de que no debería recibirse esta obra por los problemas técnicos que eso implica, porque quien lo recibía hubiese después asumido las consecuencias de las observaciones, de las responsabilidades, de las glosas que podía generar esta obra, inclusive los indicios de responsabilidad penal que podían acarrear estas obras. Y es así que en el gobierno del expresidente Guillermo Lasso no se hizo la recepción, porque ya le advirtieron, le dije, usted quiere recibir, entonces tendrá luego que atenerse a las consecuencias. Y de lo que yo conozco, hasta el día de hoy tampoco está recibida la obra. ¿Qué piensa usted que debería ser como la mejor opción para el país? Porque ahí tenemos ese como especie de gran activo que tiene demasiadas fallas, que nos ha costado tanto. Por un lado, a veces dicen hay que darles a los chinos, a la misma Sinohydro, que ahora se llama Power China, pero eso podría ser por un lado y que ellos devuelvan el dinero. Otros, en cambio, dicen no, porque sí nos está sirviendo, aunque sea como está, nos está sirviendo. ¿Cuál debería ser la solución para que el país
no quede tan afectado después de haber invertido tanto en esto. Hoy recobra nuevamente importancia esta obra, la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, porque está produciendo nuevamente energía eléctrica en esta actual crisis que tenemos y que supuestamente está súper bien construida, que no tiene ningún problema, que nos está generando en estos días la información que se nos daba cercano a los 1000 megavatios de potencia, esta central hidroeléctrica. Entonces, la gente puede entender así, ¿no? Pues si es una obra bien hecha, es una obra bien construida, es una obra que nos conviene a los ecuatorianos. Pero los técnicos, esto no debe ser político. Yo siempre lo he dicho, que nosotros debemos, en este tipo de análisis, debemos manejarnos exclusivamente con lo técnico. Porque el político puede decir, y desde luego hemos escuchado voces, que tanto la descalificaron a la central hidroeléctrica y hoy está abasteciendo al Ecuador y está solucionando los problemas. Pero no podemos nosotros tener ese consuelo de bobos, así como nos pretenden vender la idea. Pues, si una obra se contrata con crédito que no es barato, con un crédito que es altísimo, con un crédito que es cercano a los 2.000 millones de dólares, que no es un crédito de un gobierno, es un crédito de los ecuatorianos que a la postre tenemos que pagar. Tiene que invertirse los mejores elementos, los mejores materiales, la mejor tecnología, porque tecnología de punta es la que tiene que estar ahí, para efectos de que uno quede satisfecho de lo que se financió, de lo que se adquirió el crédito y de la empresa que construyó. Pero si eso no nos dan esas garantías, si solamente funciona una parte, no en su totalidad, porque si yo contrato para que funcione su totalidad, deben demostrarme lo que sirve esa central hidroeléctrica para producir los 1500. En estos días llegó a un tope, a un techo de casi 1000, porque las condiciones hidroeléctricas de captación del agua fueron formidables, favorables, después de tantos problemas. Pero yo tengo el temor, y eso lo deberán decir los técnicos, de que si superamos esos valores o esos caudales, cualquier momento podría estar colapsando y ahí sería algo irreversible, que nosotros no lo podíamos solucionar y tendríamos un problema demasiadamente serio, muy serio, además de las consecuencias económicas. ¿Y qué es lo que estamos planteando? La pregunta suya. Lo que habíamos también sugerido, de que la misma Contraloría hizo observaciones, y esas observaciones, si no son solucionables técnicamente, tendría que el gobierno asumir con responsabilidad y decir: nosotros no nos podemos hacer cargo de una obra que no está bien ejecutada. La empresa contratista debería asumir esa responsabilidad de hacerse cargo y aplicar las garantías. Pero hoy tenemos que ver qué pasó si la Contraloría, porque usted conoce que la Contraloría de antes tenía otro tipo de accionarios. La Contraloría de antes, de quienes han sido sentenciados y responsables de ese tipo de acciones, ellos no tenían problema en recibir obras mal hechas y no tenían problemas en desvanecer glosas. Eso era gravísimo, es decir, en perjuicio del Estado ecuatoriano se hacía y se deshacía, dejando en mal predicamento a una institución. No aspiro que el Contralor actual, es una persona que hace poco tiempo asumió esos cargos, de igual manera le ponga toda la responsabilidad y la seriedad para que mire pensando en los intereses nacionales y se apliquen las sanciones. No sé si estén vigentes las garantías de fiel cumplimiento, las garantías de la obra, de que están en las mejores condiciones, todo ese tipo de garantías. Pero a mí me da mucho riesgo, si imagínense, si del 2010 que se empezó la construcción al 2016 que se inauguró prácticamente la obra, y ya van pasando 8 años de ello y todavía seguimos hablando de los mismos problemas y todavía de problemas mucho más serios. Así es que no podemos nosotros, bajo ningún, inclusive crisis que estamos viviendo, aceptar lo que están diciendo de que es una obra extraordinaria. No, la obra extraordinaria tiene falencias y tiene problemas y nosotros tenemos que cuidar nuestros recursos nacionales. Pero de ahí a decir que esté garantizado de que eso va a seguir funcionando de esa misma manera y que podríamos llegar hasta los 1500, habrá que preguntarles a los ingenieros, a los técnicos, a los responsables de SELEC, que de seguro le van a decir que no. Es decir, no solamente es el problema en el tema de los distribuidores de presión, en los caracoles que nos indicaron en ese entonces, que eran las fisuras. El problema grave, a más de estos que estamos mencionando, es en el tema de la captación por la erosión regresiva irreversible, porque esa es la frase, irreversible, es decir, que no tiene solución inmediata. Y ese es un problema que tarde o temprano va a dañar esa inversión grandísima que se tiene, porque hay que decirlo, es inmenso el tema de la captación. Hay otro factor que le puede dañar a la central, y es que como está pasando lo de la erosión regresiva, también cuando bajan los caudales, baja con muchas partículas, con muchas piedras, con palos, y como no tiene un buen desfogue de todos estos sedimentos, se tapa, y ahí es cuando en cambio queda en cero. O sea, si a veces estamos hasta en 1000, que es algo bueno, no todo lo que debería ser, pero es algo bueno, a veces quedamos en cero porque tiene que pararse, pero de manera inmediata, y eso también es riesgoso para todo el sistema. Sí, el problema de los sedimentos no solamente es en esa central hidroeléctrica, Mm. es el problema en todas las centrales hidroeléctricas. En estos días nosotros nos hemos enterado de lo que estaba pasando en Masar.
en donde esa central hidroeléctrica también tuvo problemas de una fuerte invasión de sedimentos por el bajo caudal que tenía y les obligó a parar la producción eléctrica. Es decir, eso vamos a irlo mirando en todas las centrales hidroeléctricas. Por ello es importante que de aquí en adelante los gobiernos, quienes estén al frente de las empresas eléctricas y de la generación de la matriz eléctrica en el país, se vaya reemplazando progresivamente la no dependencia de los recursos hídricos, sino también de energías limpias, energías renovables. Ahora, sí, también se dice esto, ¿no? Ya siempre le quieren culpar todo al gobierno de Correa. Ya han pasado varios gobiernos, el gobierno de Lenin, el gobierno de Lazo y ahora estamos en el gobierno de Noboa. ¿Cómo ve usted las responsabilidades de todos estos gobiernos en esta situación tan grave que tenemos ahora de 14 horas sin luz? Nosotros tenemos que ser ecuánimes y tenemos que ser siempre meditados en el análisis. No podemos nosotros empezar a desvincular responsabilidades y pretender trasladarlas a otros sectores. Tenemos que hablar con propiedad y tenemos que hablar con la información histórica ahí están los documentos. Una obra que fue empezada en el 2010, que fue inaugurada en el 2016 y que en su inauguración ya presentó problemas y fisuras, que el problema de la generación que estaba anunciado en un 100% apenas se empezó a generar como el 50% y en principio como el 40%. Entonces no se puede decir que es una obra extraordinaria, no se puede decir que es una obra. Y los gobiernos posteriores que sucedieron a quien contrató la obra, creo que se curaron en sano, porque hubiese sido bastante fácil decir, no, no hay problema, recibamos la obra, pero después los problemas les pasaban factura por haber recibido una obra que ya tenía observaciones de Contraloría y que tiene observaciones de Contraloría y que los problemas están permanentes. Nosotros tenemos que decir, sí, demos gracias a la naturaleza, demos gracias a Dios que nos ha bendecido en estos días con el caudal hídrico que tenemos, pero eso no soluciona los problemas. Los problemas están ahí y los problemas se van agravando cada vez más. Entonces, los gobiernos se les acusa también de que no han hecho un respectivo mantenimiento a las El centrales parque hidroeléctricas. técnico. Ajá, del parque El parque técnico. técnico, claro. Eso puede tener responsabilidad, que son otra cosa diferente, porque conforme yo estaba revisando, las generadoras térmicas en el país estaban como para emergencia, estaban precisamente para solucionar cuando haya problemas de las centrales hidroeléctricas, pero no le dieron ese mantenimiento respectivo y debieron haberlo hecho. Pero aquí también vamos un poco más allá. Es que el país también tiene que tener memoria, no nos olvidemos de gobiernos anteriores, de muchos años atrás, que le apuntaron mucho al tema del negocio de las barcazas, pues. Es que las barcazas eran las que nos generaban energía eléctrica porque ahí tenían también sus compromisos, por no decir otro término, y esos compromisos hacía que no inviertan en lo que pudo haberse invertido, y lo que decían es, no, con las barcazas solucionamos, y esos contratos, ¿quién auditaba, quién controlaba? Pues es que volvemos a la misma historia del anteriores contralores, en donde prácticamente todo pasaba, no se auditaban los contratos como debería hacerse, quiénes incumplían contratos, qué multas se aplicaban, qué sanciones, eso no ha pasado nada. Entonces, la historia que hay que volverla a recordar un poco con bastante tranquilidad y no solamente mirar a estos últimos acontecimientos, pero es necesario también refrescar y qué bueno que ustedes lo hagan, qué bueno, porque eso es parte también de la historia y saber la realidad de que estamos, las generaciones nuevas, las de ahora, son las que tienen que pagar las consecuencias de lo de antes. Porque muchos de los jóvenes podrán decir, no, pero es que es una obra sumamente buena para nosotros. Sí, pero no se dan cuenta todos los problemas técnicos, económicos que generaron esas centrales hidroeléctricas. Usted Ya. conoce, solamente para mencionarle, la Tocha Pilatú, ¿cuántos años? 10 años abandonada. 10 años abandonada. Que pudo haberse implementado, pero también igual estaban con fallas técnicas, con fallas de construcción. Entonces, ese es el problema, cuando no se hacen las cosas bien. Luego, el pueblo ecuatoriano es el que paga las consecuencias. Quería preguntarle también, ¿cuál cree usted que tiene que ser la solución a corto plazo ahorita para ver si salimos de este problema, de este atolladero que tenemos con el tema de los apagones? ¿Qué deberíamos hacer? Sin irnos, desde luego, a terminar lo anterior, yo solamente quería recordarles una cifra. La obra en principio iba a costar 2.000 millones, la Coca-Cola Interior terminó importando más de 3.200 millones. Eso es importante que también lo sepamos, ¿sí? Y ya sobre las soluciones inmediatas. Las soluciones inmediatas para solucionar el problema actualmente, no nos queda otra que buscar que Colombia nos venda energía al Ecuador. Ya han estado haciendo negocios. Inclusive parece que el gobierno colombiano también tiene aprietos. La otra que estoy viendo hoy, miraba unas noticias que me parecen bastante motivadoras, en donde están ya utilizando no solamente viviendas, residencias, urbanizaciones, también en pequeños negocios están utilizando ya la energía solar. Están instalando bastantes paneles, que eso es bueno. Si esto se multiplica, vendría también a alivianar un poco y descongestionar el uso del sistema interconectado. Y con eso iríamos poquito solucionando.
pedir desde luego que siga lloviendo, que esa es otra de las alternativas para que tengamos esa solución, que es la que nos queda, y utilizar este mecanismo de esta última ley que la aprobamos, igual que la tramitamos en nuestra Comisión de Desarrollo Económico, que es la de la impulsar la inversión privada en estos procesos de transición a energías renovables. Es decir, que ya lo que hace 4 años se anunciaba, la energía solar, la energía eólica, la energía geotérmica, que se pongan en práctica, que bueno, serán proyectos que vayan demorando, pero hay que sembrar desde ahora para futuro no tener. Empezar. Ujú, ¿Sí? así es. Es. Bueno, yo le agradezco muchísimo por su atención, por toda su información, por la memoria también, y nos veremos en un próximo momento. Muchas gracias. Gracias, gracias a usted, Pati. Igual le deseo un lindo día y que su trabajo, como siempre, lo siga haciendo de esa manera. Y de lo que me comentaba, qué bueno que estén con las hijitas de Fernando, que están demostrando mucha brillantez y no puede ser menos como su padre. Y lo propio para usted, Pati. Un abrazo. Muchas gracias. Pase muy bien. Hasta luego. Gracias. Buena tarde.